Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo mis favoritos de estos últimos meses porque sí, hacía tiempo que no hacía este video, así que me pareció una buena idea compartirles un poquito lo que estuve comiendo, viendo, usando y demás estos últimos meses, sobre todo agosto y septiembre, que fueron los meses que más estuve utilizando, comiendo o viendo las cosas que les voy a compartir. Así que si les parece bien, empecemos. Bueno, lo primero que les quiero compartir es algo que estuve utilizando sobre todo más la mitad de septiembre, digamos, que es este busito, porque acá ya está empezando a hacer frío. Entonces, sobre todo por las mañanas, no después a la tarde hace calor, estamos en verano de nuevo, pero sobre todo a las mañanas que yo salgo a caminar y demás, está haciendo fresco. Entonces siempre me pongo este busito que lo amo fuerte porque es de Mickey. ¿Lo pueden entender esto? Es de Mickey, es rosa, tiene a Minnie también. O sea, es todo lo que está bien, rosa y con Mickey, que yo no lo podía dejar. Lo compré en un súper que se llama Sam's, que por lo que tengo entendido es como si fuera un Costco, pero de la marca de Walmart, digamos. Entonces es como un mayorista. Lo pagué súper barato, creo que algo así de 10 o 12 dólares, o sea, y el nuevo, ¿sí? De Disney, con todos los personajes de Mickey y Minnie, unos números, bueno, no sé, me pareció espectacular este buzo, así que no es muy gruesito, tiene como un poquito de peludito, pero no es muy grueso, entonces para esta época la verdad que está buenísimo. Había también uno como clarito, que casi me lo compro, pero no me lo compré, como de Winnie Pooh, divino. Y después había uno como azulcito que era de Lilo y Stitch. Me encantaba también, pero la verdad es que ustedes saben, yo soy fan del color rosa. Entonces, sí, me traje el color rosa. Me hubiese comprado los tres, les digo, porque la verdad que me salió buenísimo, lo recontra relavé y está en perfectas condiciones. Bueno, pasemos antes de pasar al tema Morphe, vamos a pasar al tema pelo. Ustedes saben que estos últimos meses, desde que volví de las vacaciones, se me está cayendo mucho el pelo, entonces estoy probando distintas cosas para ver si mejora mi caída. Y la verdad que mejoró, pero no al 100% como antes, pero estoy un poco mejor. Les quiero compartir estos productos que compré. Me compré la línea entera porque quería primero recuperar mi pelo y ver si realmente el control de la caída funcionaba con esto. Y la verdad es que me detuvo bastante la caída del pelo, pero no es que no se me cae más. Así que es un sí y un ni, digamos. Me ayudó bastante, pero también me corté el pelo y estoy haciendo otras cosas. Entonces no sé si es el total de todas las cosas que estoy haciendo o de este producto en general. Estos productos son de esta marca que se llama Miel, o no sé cómo se pronuncia, la verdad. Me compré el shampoo que es de romero con menta. Dice que está infusionado con biotina y ayuda a que el pelo crezca y que sea como más saludable. Un cabello sano, digamos. Y supuestamente es para la caída del cabello, entonces me compré el shampoo, que ustedes saben que yo acondicionador no utilizo porque con mi tipo de pelo el acondicionador lo que hace es que se me ponga muy pesado y se me caiga más, entonces acondicionador no me compré, pero me compré el shampoo, me compré la crema para peinar, porque esto yo me pongo recontra poquito y me hago así en el pelo como lo tengo ahora y me deja como las ondas más marcadas, entonces me gusta el look que le da. Y para ayudarme con toda la parte que tenía seca de las vacaciones, del sol, de la pileta o de la piscina y del mar, me compré la máscara para el pelo también de la misma línea y la verdad que esta te deja el pelo increíble. Tiene un olor riquísimo, miren que se las voy a mostrar. Tiene un olor riquísimo. Yo me pongo súper poquita cantidad porque tengo re poquito pelo, muy finito y corto, entonces no necesito un montón. Y me recontra rinde, ya la tengo desde fines de agosto, así que la vengo usando desde que volví de las vacaciones, así que súper recomendada esta línea. Si no la probaron, la consiguen en todos lados, la verdad. Me costó conseguirla porque estaba agotada, pero la verdad que se consiguen en todos lados, así que se las súper recomiendo si no la probaron, si las pueden conseguir. O si llegan a viajar y no están muy seguros de qué línea o qué shampoo comprar, esa es bastante recomendada.
Después en el tema pelo también, ustedes saben que hace un tiempito me compré este ganchito para el pelo en Shein y la verdad es que lo estuve usando a morir porque Sofía arrancó otra vez la temporada de fútbol, acá conocida como soccer, Argentina, Latinoamérica, lo conocemos como fútbol y como la voy a ver a veces a los entrenamientos, sobre todo me pongo el ganchito los días de fútbol, así que lo he estado utilizando este mes de septiembre a morir. Muy bien, en tema perfumes, body splash y esas cosas, ustedes saben que yo para todos los días uso body splash. Después yo tengo mis perfumes más como para salir o para situaciones especiales y demás, pero para todos los días yo utilizo body splash. Y en este momento estoy utilizando este que me pareció perfecto para el final del verano y el principio del otoño, que es de Victoria's Secret. Miren cómo ya lo he estado utilizando, que está bastante ya un dedo abajo. Este es el de Apple Orchard. La verdad que es un olor, ¿cómo les digo? Es entre dulce, como dulce, pero tiene como unas notas al final un poquito como de madera. La verdad acá no dice muy bien las notas que tiene, pero también tiene como un poco de olor a como un dejo así cítrico, no sé, pero como que en la mezcla de todo está buenísimo. O sea, no es muy dulce ni tampoco muy cítrico, es como un intermedio entre el final del verano y el principio del otoño, así que este me encanta y es el que estoy utilizando ahora y creo que lo voy a utilizar todo el otoño hasta el invierno. Así que súper, me encantó. Este lo compré ya hace un tiempito en una promoción en Victoria's Secret que había, creo que estaban todos, comprabas 5, te salían en vez de 15, 7, una cosa así. Así que la verdad que aproveché porque estos ya los compro, los dejo y no se ponen feos, ¿vieron? Igual los utilizo bastante. Muy bien, pasamos ahora a lo que es maquillaje y un extra que son uñas. Les voy a mostrar primero este porque la verdad es que me gustó mucho, no conocía esta marca y la verdad es que me resultó muy buena. ¿Por qué les digo esto? Yo no utilizo las uñas ni hechas ni me dejo las uñas muy largas, pero cuando las tengo largas me gusta pintarlas. Ahora precisamente no las tengo pintadas porque las tengo súper cortitas porque si no las uñas largas me molestan. Pero cuando las tuve largas estos últimos meses, siempre me las pintaba con este esmalte que se llama Olive and June. Es una marca que conseguí acá, les digo. La verdad que es bastante buena. Lo que más me gustó esto es que se seca rápido, como dice acá, dice Quick Dry. Se seca rápido y además de eso duran, chicos. Porque a mí me pasa que yo a veces me pongo guantes para hacer cosas, pero no siempre, la realidad es esa. Entonces siempre que me pongo algún esmalte, no importa la marca que sea, se me saltan. O sea, me pinto ahora y a la tarde ya tengo el esmalte saltado. Entonces la verdad que este me funcionó súper bien, aguanta bastante bien el agua. Con 2 capas finitas te cubre súper bien y el color es hermoso. Ustedes saben, rosa. No puede ser de otra manera. El color se llama Pomodoro. Ahí no sé si lo llevan a ver. Ahí se enfoca la cámara. Ahí va. Pomodoro, la verdad que me encantó. Ah, miren, son de Corea. No son de acá, de Estados Unidos. Lo conseguí acá, pero es de Corea. Bueno, muy buena esta marca coreana. La verdad me encantó. Si me están viendo, puedo seguir probando distintos colores. No, la verdad, súper recomendado. Me encantó. Duran, se seca rápido. O sea, te pasás la primera capa y al ratito ya está seco. No es que tenés que esperar media hora para que se te seque, ¿vieron? Y después te das la segunda capa y te queda todo pegajoso y haces así, te queda la huella digital marcada. No, esto se seca rapidísimo y la verdad es que dura bastante en las uñas. Así que, súper recomendada. Bueno, después en lo que es make-up, ustedes saben real que yo mucho no me maquillo, o sea, capaz si tengo que hacer algo o tengo que salir a algún lado o lo que sea, me pongo un poquito de corrector de ojeras, máscara de pestañas y algo de rubor o un poquito de sombra, dependiendo. Pero no es que me hago unos super maquillajes, tampoco me maquillo en mi día a día sacando un poquito de máscara de pestañas. Y ustedes ya saben que la máscara de pestañas que utilizo y estoy utilizando hace meses es esta, todavía tengo, así que hasta que no se me termine no voy a probar otra. Esta es la de Maybelline, la Waterproof. Ustedes saben, a mí esta me hace las pestañas divinas, las mantiene arqueadas. Me dura así durante todo el día y me encanta. No se me corre. Acá que encima hace mucho calor y a veces me rasco el ojo y demás,
la verdad que no se me corre y eso es algo que me encanta de las máscaras waterproof. Sí son un poquito más difíciles de remover, pero bueno, con un agua micelar, con una toallita desmaquillante, la verdad que es, o con un algodoncito y un poquito de esas leches limpiadoras, te pasas en el ojo y sale. No es que se te cae el ojo, ¿no? Pero digo, si me dan para elegir entre una máscara normal y una waterproof, siempre prefiero la waterproof. Así que esa es la que estoy utilizando. Después en tema concealer o corrector de ojeras, como lo conozcan ustedes, estoy utilizando el de siempre, el Boing, de Benefit, que me encanta. Esta es la mini talla porque ustedes saben que yo no me maquillo mucho, entonces no compro la talla, como el empaque original. Siempre trato de comprar el chiquitito porque no utilizo mucho. Igual está bastante, no creo que le quede mucho a este, pero este es el color. Es un color medio salmoncito y siento que a mi tono de piel le queda muy bien. Este es el número 2, por si lo quieren tomar de referencia. La verdad es que con poquito cubre bien, no deja, vieron como las marcas abajo del ojo. Y además es como que te ilumina un poquito esa área. Así que es el que estoy utilizando ahora, que no estoy tan bronceada y que el color más o menos me volvió como al que tenía antes. Entonces se funde mejor ese concealer. Y después el tema labios. Sí, estoy más de pintarme los labios o de perfilarme los labios para darle un look un poquito más como relleno. Entonces encontré este producto que lo estoy amando, pero amando fuerte. Lo encontré en la farmacia otra vez. Es de Maybelline. Se llama Color Sensation y es un Shaping Lip Liner. Es como precisamente para eso, para darle como un contorno a la boca. Y el color es una locura. Es el 125 Magnetic Mauve, o no sé cómo se pronuncia, y es el que estoy utilizando ahora. Es un color hermoso, la verdad, hermoso, me encanta. Es este que estoy utilizando ahora y siento que a mi tono de labio le queda bastante bien estos tonos. Y además lo estoy combinando con de NYX, que es un chunky, como un crayón. Y es un marroncito también, esperen que se los voy a mostrar más de cerca. Lo que está bueno es que te hidrata los labios, no es mate, entonces te deja como una sensación más suavecita y a mí me gusta esto. Déjenme que busco acá. Este es el número 6, Hibiscus Tea Punch y es este color de acá, es como un marroncito. La verdad que me encanta este color, es el que tengo puesto ahora. Y la verdad que con el lip liner queda divino en combinación. Esperen que les voy a mostrar acá, ¿ven? Como que no son exactamente el mismo tono, ¿ven? Uno es un poquito más oscuro y más rosadito y el otro es más marroncito, pero la verdad es que en mis labios queda como natural. Obviamente se nota que tengo la boca pintada, pero es como que el color o el tono de mis labios es bastante parecido a delineador. Y la verdad que este combo es el que estoy utilizando forever and ever. Estoy utilizando desde fines de agosto, principios de septiembre. Es el que me estoy poniendo cada vez que me acuerdo. Estoy utilizando ese. Y lo bueno es que, miren, el crayón sí corre, pero el delineador no se corre. Así que si quieren darle una definición a sus labios, pueden utilizar un color más parecido a sus labios, delinearse y les va a quedar bárbaro y les va a perdurar durante todo el día. Así que bueno, vamos a la siguiente sección, ejercicio. ¿Por qué? Ustedes saben que estoy haciendo demasiado ejercicio últimamente, sobre todo acá en mi casa. Yo no voy al gimnasio, no me gusta, no me motivo. Ya se los conté en algún otro video, en algún blog. Perdón, me voy a tomar unos mates porque estoy hablando demasiado. Necesito tomar algo. Riquísimo. Bueno, ustedes saben que estoy haciendo ejercicio bastante seguido, 3 veces por semana salgo a caminar y después hago ejercicio acá en mi casa. Y la realidad es que estaba haciendo pilates, pero utilizando mi mismo cuerpo, mi mismo peso. Y llegó un punto en que digo, bueno, sí, no estoy trabajando como debería, como al principio. Vieron que al principio cuando uno no hace muchas cosas y de golpe hace algo de actividad física, te duele o como que sentís que estás trabajando.
Pero cuando ya te vas acostumbrando a hacer las rutinas y a utilizar tu peso, en este caso, y demás, es como que ya, o sea, el cuerpo se acostumbra, entonces no sentís que estás trabajando lo mismo. Entonces, el otro día fui a Five Below, bueno, el otro día les digo esto hace 1000 porque hace un mes que ya las estoy utilizando, y me compré estas mancuernas que son de 5 libras, porque tampoco es que quiero ser Schwarzenegger. Entonces me compré estas mancuernas de 5 libras cada una, entonces hago los ejercicios de brazos y demás. Y también, por ejemplo, las sentadillas o con peso muerto y demás. Entonces, por lo menos siento como que mis brazos están sosteniendo algo que pesa y siento que estoy tonificando un poco más. Así que estas, un 10 de 10. Había de otros pesos también, más chiquititas, con menos peso. Algunas con más peso, pero bueno, yo creo que 5 libras está bastante. Bueno, antes de pasar al tema Morphy, les quiero compartir 2 productos que estuve utilizando todo agosto casi y todo septiembre, que son estos 2 productos. Son de limpieza en parte, pero no tanto. Este es el primero, es el Tide antibacterial, que es un refrescador de telas. Lo estoy utilizando un montón en mis limpiezas para ponérselos a los colchones, a las almohadas. Cuando hago las camas y tal vez no tengo tiempo de cambiarlas ese día y las dejo para el otro día, les pongo un poquito de este refrescador. También acá al sillón. Estamos entrando a el tema del otoño y hay más virus y bacterias. Ustedes saben, cuando cambian las estaciones los nenes se me enferman más. Nosotros también nos podemos enfermar. Entonces compré este y la verdad es que me encanta. Primero, tiene un olor riquísimo y segundo, que mata el 99.9% de virus y bacterias. Así que súper recomendado, ya casi que me queda re poquito, la mitad, pero lo estuve utilizando un montón y se lo súper recomiendo. Este simula mucho, ¿saben a cuál? Al Lisoform que tenemos en Argentina. Bueno, se me hace bastante parecido, lo único que el aroma sí es mucho más rico. No saben el aroma que tiene este, me encantó. Así que por eso se los recomiendo, por el aroma también, porque ya sé que hay otros que son de Lysol y qué sé yo, hay unos en spray también, pero este por el olor 100% recomendado. Es muy sutil el olor y es como si fuera la sábana estuviera limpia de nuevo, ¿me entienden? Me encantó, 10 de 10. Y después otra joyita que estoy amando fuerte desde agosto y septiembre son estos aromatizantes para la ropa. Estas son como unas bolitas, como las bolitas de olor, pero en realidad es como si fueran... ¿Se acuerdan en Argentina que teníamos las Crazy Dips? Que era... No sé si acá existían en esa época. Eran como un polvito así que te venía con un chupetín. Vos ponías el chupetín adentro de la bolsita y te comías estas bolitas y explotaban en la boca. Bueno, me hace acordar a eso. Son unas bolitas muy chiquititas, pero tienen un perfume, chicos, que no saben. Y aparte de eso, valen la mitad del precio de lo que valen las otras. Y son espectaculares. Pones re poquita cantidad y queda oliendo la ropa riquísimo por días. Las toallas, cuando las saco del placarcito de las toallas, quedan con este olor, pero hasta el próximo uso. No saben lo que son estas bolitas. La verdad, me encantan. Aparte de eso, no son testeados en animales, que eso es súper importante, y además son hechas con cosas renovables, así que está buenísimo, y se disuelven en agua fría, así que si lavas con agua fría se disuelven perfectamente, no queda la ropa manchada, están buenísimas. Obviamente yo lo utilizo con el jabón de la misma marca, entonces yo creo que eso debe favorecer a que el aroma perdure más, pero bueno, si no, la verdad, a veces lo lavaba con otro jabón y igualmente quedaba el olor por bastante tiempo. Así que bueno, súper recomendadas estas, me encantaron, 10 de 10. Las seguiré comprando. Esperen, voy a hacer un break. Bueno, y ahora sí, pasemos al tema Morphy. Tengo varias cosas que quiero compartirles, no sé con cuál empezar. Vamos a empezar con estas. Ustedes saben que yo soy fan del agua como con gas y encima saborizada. Fan, súper fan. El otro día, cuando fuimos al Sam's, cuando me compré este busito, compramos estas Waterloo. Yo ya las había probado, las otras, que son aguas saborizadas con gas, finamente gasificadas, que no tienen azúcares, no tienen calorías, no tienen nada. Son como
soda con un poquito de sabor. Pero siempre compro la de limón o la de pomelo, o como los sabores normales, ninguno muy loco, digamos. Y esta vez vimos este pack que venían. Esta que es como si fuera guava berry, viene como con guava, frambuesa y frutilla. La verdad esta es deliciosa, me encanta, creo que esta es mi favorita. Después venía esta que es como la mandarina roja, digamos, que está buenísima también, es súper refrescante si está bien fría con hielo, riquísima. Y después esta que se llama tropical, digamos, porque viene con ananá o piña, no sé cómo la conocen ustedes, mango y no sé qué otra fruta es esa. Creo que es pomelo, puede ser pomelo. Pomelo, piña y mango, o ananá en vez de piña. La verdad que estas tres me encantaron, los sabores bien frías, como les decía, son espectaculares, súper refrescantes. Acá obviamente sigue haciendo calor por las tardes, entonces siempre tomo alguna bien fría. Y la verdad me encantaron los sabores, 10 de 10, súper recomendados. ¿Qué vamos ahora? Ah, estos, vamos con estos ahora. Yo estos palitos ya los comía. Estos palitos ya los comí en Canadá, no son novedad para mí, pero la verdad que compramos la bolsa grande porque estos son los que estamos comiendo todas las tardes. O en cada picada de fin de semana, o para los snacks de los nenes, o lo que sea, siempre llevo de estos porque son palitos de vegetales, están horneados y tienen poquita sal. No tienen casi nada de grasa, no tienen colesterol, así que son bastante buenos dentro de todo lo que es snack. Y la verdad es que nos gustaron mucho. Nos gustan desde siempre, hay distintos sabores. Acá también ven que hay como dulces también. Los dulces no los probé, los quiero probar. Así que la próxima vez que vaya al súper voy a comprar una bolsita para probarlos. Hay unos que son acá dice de manzana y canela, así que capaz que están buenos. Y son así, ¿ven? Son unos palitos crocantes. Vienen naranjas, vienen verdes y vienen amarillos. Creo que estos son de espinaca, esperen, espinaca, papa y creo que el otro es espinaca, papa y batata o boniato, no sé cómo lo conocen ustedes. La verdad, riquísimos. Los vivimos comiendo, ya es como la segunda o tercera bolsa. Hemos probado de otras marcas los mismos o parecidos, no es lo mismo. Esa marca para mí es la mejor. Así que si no los probaron y los pueden conseguir, pruébenlos. Capaz que no les gustan, pero a mí me encantan, son riquísimos. Y aparte son un poquito más sanos. Bueno, lo siguiente es esta granola de almendra y miel, que la verdad es que la estuvimos comiendo este último mes a morir. Sobre todo con unos yogures que se llaman, ¿cómo es que son? Los Chobani, ¿vieron? Bueno, con esos yogures que los hemos probado por primera vez, yo hacía bastante tiempo que los quería probar porque los veía en todos lados. Y es como un yogur griego. La verdad que está bueno, son sanos porque no tienen grasas y demás, pero la verdad es un yogur griego, no me parece la gran cosa. El yogur de Oikos es bastante parecido. Les voy a dejar unas fotos por acá para que tengan como presentes cuáles te estoy diciendo. Seguramente igual los ven en todas las redes sociales. Yo realmente Instagram me hizo comprar esos yogures y son riquísimos, no les digo que no les quiero mentir, son riquísimos, pero no deja de ser un yogur griego, ¿me entienden? Están buenos, pero no me parecieron una locura. Así que bueno, este último mes estuve comiendo esos yogures a morir con esta granola que la compré en el Sam's también, me salió bastante barata y está buenísima porque tiene almendras, un poquito de miel y me pareció que es una opción sana como para desayuno o para los snacks de la tarde y no comer cualquier cosa, ¿sí? Así que súper recomendada. Después, ¿qué otra cosa? Después de Morphy les quiero compartir también estas barritas de Kellogg's, que son una de blueberry y una de frutilla. También he comprado la caja grande en Sam's y las hemos estado comiendo a morir porque venían bastantes y vienen dos barritas en cada. Es como si fuera una galletita como con la jalea adentro. Y vienen 2 en cada paquetito. Entonces son súper rendidoras, a los chicos les gusta, son dentro de todo bastante sanas también, tienen 100 calorías nada más.
Y la verdad que como para un snack rápido está bastante buena. Así que son estas de Kellogg's. La verdad que me encantaron. Bueno, y las últimas dos cosas de Morphy que tengo es este Nesquik de frutilla. Yo en Canadá ya lo tomábamos, a Sofi le encanta, pero este es como más líquido. Es así, ¿ven? Es como líquido. Vos pones unas cucharaditas en la leche fría o caliente y te queda una leche con sabor a frutilla riquísimo. Y la verdad que el último mes, sobre todo agosto y mediados de septiembre, que todavía hacía mucho calor, esto con leche bien fría, no saben qué rico que es. Y no les miento, está por acá ya. Miren, ahí se ve. Ya nos tomamos casi todo. Esto, buenísimo, súper recomendado. Sí, es verdad, tiene más azúcar y un montón de otras cosas, pero... no tiene, no es tan malo. Azúcar, mucho azúcar tiene. Tiene 26% de azúcar. Pero bueno, nada, es como una taza. Tampoco es que... Miren, el producto es de Canadá. Miren, se puede utilizar. La botella es reciclable, bastante bueno eso. Es de Nestlé, obviamente, todos conocemos a Nesquik. Y se puede utilizar para la leche o para ponerle arriba al helado. Es como, claro, es como un syrup. Está buenísimo, la verdad, me encantó. No sé si esto se consigue en Argentina o en algún otro país. Déjenme en los comentarios si se consiguen en otros lados, pero la verdad que acá y en Canadá por lo menos sí la conseguía, así que me encanta. La de Canadá, igual les digo, es como un poquito más densa. Esta es más líquida. Así que no sé si la harán así de esta manera para Estados Unidos, porque sí, en Canadá yo recuerdo que era un poquito más densa la mezcla. Así que bueno, súper recomendable. Y después por último, estos que ya no me quedan nada, se los compartí en un videito también. Me compré estos que es como un chocolate caliente, pero viene en sobrecito. Lo único que haces es agregarle la leche caliente o agua, como querés, y lo mezclas y te queda una chocolatada. Lo único a diferencia de esta es que tiene pumpkin spice. Quería probarlo porque ustedes saben, acá viene el otoño y está todo con pumpkin y dije, ok, no me parecía que estaba tan caro, entonces dije, bueno, lo voy a probar y la verdad es que me gustó. La verdad es que me gustó. Es un chocolate caliente con un poquito de canela, yo siento que se puede hacer, uno lo puede hacer en su casa, no es nada del otro mundo. Pero la verdad que estaba bueno. Un sobrecito en una taza, le agregas agua caliente o leche caliente y te queda buenísimo para tomar. Sobre todo yo que lo tomo a la noche. Lo tomo a la noche cuando veo algo, me hago uno de esos y me encanta. Así que bueno, esto ha sido todo de lo de belleza, ropa, productos del pelo, un poquito de Morphy, cosas de limpieza y demás. Ahora les quiero compartir la siguiente sección sobre temas, series y películas. Les quiero recomendar dos, una serie y una película. En cuanto a series, les quiero recomendar una que se llama The Summer I Turned Pretty. Es una serie que está en Amazon Prime, tiene 3 temporadas. La última temporada se estrenó este año. Es una trilogía de libros de una autora que se llama Jenny Chan. Es una serie o una trilogía de libros de drama con romance, con un triángulo amoroso. Está bastante buena, es para adolescentes, yo creo, sí, adolescentes y adultos, porque la verdad es que a mí me encantó, mis vecinas también la vieron, la empecé a ver por mis vecinas, les digo la verdad, que estaban todas a full, que se había estrenado la última temporada, y la verdad la empecé a ver y me encantó. Se la súper recomiendo, no es algo muy guau, o sea, es un drama con romance, es muy predecible, no hay nada muy loco que pase. Y la verdad es que te mantiene entretenido. Es muy fácil así como de ver los capítulos, aunque son largos, son más o menos de 45 minutos, 1 hora algunos, pero la verdad es que a mí me encantó. Se la súper recomiendo. También es como les decía antes, es de una trilogía de libros, entonces nada, yo por lo general lo que hago es como cuando veo una serie o una película trato de leer el libro, porque ustedes saben, los resumen demasiado para hacer una serie de 10 capítulos, un libro entero, te ponen como lo más importante, entonces hay cosas de la historia que tal vez uno no sabe.
Me compré los libros, pero están totalmente agotados acá en Estados Unidos. Es una locura lo que la gente ve esa serie y están totalmente agotados los libros. Así que cuando me lleguen se los voy a compartir para mostrarles cuáles son y los voy a tratar de empezar a leer lo más rápido posible, porque la verdad es que estoy súper metida en la historia, me encanta, me encantó la serie, creo que está muy bien lograda y nada, como que siento que me faltan cosas de la historia que necesito saber. Entonces estoy esperando que me lleguen los libros. Voy a tratar de leerlos rápido, como les decía, pero no lo sé porque la versión en español no estaba. La versión en inglés estaba completamente agotada, pero era la única que se podía como preordenar. Entonces lo voy a leer en inglés. Ya les contaré cómo me va. Y después se los compartiré. Así que, bueno, y nada, y otra cosa. En 2027 creo que se va a estrenar la película. Así que soy la primera que la voy a ir a ver cuando salga al cine. O sea, literalmente no veo la hora que la estrenen la película porque quiero ver qué es lo que muestran en la historia de la película con lo que mostraron en la serie, ¿no? A ver cómo manejan eso. Así que eso en tema series, si no la vieron se las recomiendo, The Summer I Turned Pretty o El verano que me enamoré en español, digamos, la traducción. Una serie de Amazon Prime. Bueno, y la siguiente es una película que acá también estuvo muy a full, pero demasiado full, todo lo que es el verano y hasta ahora, les digo la verdad, y va a explotar en Halloween porque todos los nenes se van a disfrazar de esos, que son las K-Pop Demon Hunters o las guerreras del K-Pop. Es una película coreana de Netflix que se trata un poco de es una ficción, es una película de dibujitos, ¿sí? Es como un intento de manejar de las protagonistas de la película, que son 3 chicas, de manejar de una forma equilibrada la fama, las vidas personales, bueno, ustedes saben, como un equilibrio. La trama principal es como que les muestra a los chicos mantener un equilibrio entre su vida, su fama, sus deberes, su lealtad con sus amigos, sus cosas. Bueno, nada, está buena. Siento que es para nenes un poquito más grandes, pero a los nenes chiquitos les encanta también. Sofi la vio al hartazgo todo el verano, las amiguitas también. Venían a casa, veían la película, se saben todas las canciones y por ende las canciones que les voy a contar son relacionadas a esta película, que es, bueno, Soda Pop, seguro la conocen, porque también acá hay como unos K-Pop femeninos y unos K-Pop masculinos, y hay unos, o sea, es como doble vida de los demonios y la realidad. Bueno, no sé, está buena, mírenla. A los que les gusta el K-pop y toda esa onda les va a gustar. Tal vez en Argentina esté muy boom, no lo sé, porque tendría que preguntarle a mis sobrinos. Pero acá en Estados Unidos es furor. No sé en otros países, pero acá es una locura, chicos, una locura. Así que bueno, las canciones entonces, Golden, también de K-pop, y Soda Pop, entre otras, Take Me Down y otras que son súper, súper boom en toda la película, y acá se escuchan en todos los autos, en todas las casas, en todos los cumpleaños, en la escuela, en todos lados, porque los chicos están revolucionados. Así que les invito a que les dejo por acá las listas de la música, la película, las fotos de las series y de la película para que la puedan ver. Y después me dejen en comentarios qué les pareció. Bueno, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado los favoritos de septiembre y algunos de agosto también. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao.